обсуждалось и уточнялось едва ли не до посадки китайского борта номер 1 в Москве. ¿Sabe usted qué es la talasocracia o la telurocracia? Pues el programa de hoy está súper interesante porque vamos a tratar de cómo se mueven estas placas tectónicas en este mundo que semana a semana cambia. Empezamos también con las cuestiones de Xi Jinping, Vladimir Putin y los temblores que se están sintiendo en Washington. Además, lo que usted está viendo, arde Francia. Arde Francia, sí. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем.愿与中俄之间呢这种战略伙伴关系一方面的话呢维护国际公平正义，一方面呢促进我们的国家的共同发展。Et plus on va attendre, plus il se dégradera. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous par le sens des responsabilités. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted que siempre protege este espacio de la libertad, de libertad para expresar pues tanto los analistas como usted mismo en sus opiniones, y gracias siempre también por felicitarnos por los programas nuevos que estamos teniendo. Gracias siempre a usted. Vamos directamente con Javier Martínez en su masterclass semanal en esta conferencia que todos te agradecemos. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, explicándonos centímetro a centímetro. Caray, cuántos comentarios hay agradeciéndote de cómo didácticamente, de cómo con claridad nos explicas a muchos que pues no sabemos bien los rincones del poder
nos explica desde ahí cómo suceden las cosas en el mundo. Y hoy pues tenemos un programa bastante ambicioso. Gracias, Javier. Pues a ver, háblanos de esto, de la talasocracia, de la telurocracia, en una caída de hegemonía unipolar, por favor. Un placer, Roberto, un placer todos los seguidores de Detrás de la Razón, un placer a todo compartir con vosotros y con todo el equipo. La caída de la hegemonía unipolar es algo más que la propia caída de la hegemonía unipolar estadounidense u occidental. Es algo que hoy vamos a definir como la caída de la talasocracia. ¿Qué es ese concepto de talasocracia? Talasocracia viene de talasos, que significa en griego la palabra thalasos es mar, y krateos, poder, el poder de los imperios marítimos. Y telurocracia viene del latín telus, que es una forma antigua del latín para definir terra, a la tierra, y telurocracia sería teluro, teluris era el dios masculino de la tierra entre los romanos, y por lo tanto sería el gobierno de la tierra frente al gobierno del mar. Es decir, los imperios continentales que basan su fuerza en el control del territorio, el ejemplo de la antigüedad tenemos dos, el antiguo Egipto y Roma, y los imperios que basan su hegemonía en el control de los mares, la talasocracia o el imperialismo naval. Desde la antigüedad clásica se creía, clásica europea, diciéndolo así claramente, desde la antigüedad clásica europea, el comercio marítimo las vías marítimas eran las más rápidas y por varios motivos, y por motivos económicos para el transporte de mercancías y por motivos defensivos, desarrollo de grandes rutas, quien controlaba los mares, se decía, quien tiene la supremacía de los mares, quien controla los mares, controlaba a los demás. Hoy día todo eso está puesto en cuestión porque si bien han existido imperios talasocráticos como el fenicio, el cartaginés, la Grecia minoica, Atenas, el imperio español, habría que definirlo también porque tiene una parte continental, sobre todo el imperio británico y el imperio portugués y su descendiente del imperio británico, el imperio de los Estados Unidos. Se basaban en armar flotas poderosas y ejércitos y por lo tanto, si bien los Estados Unidos es o debiera ser una potencia continental, cuando practicaba eso de la doctrina Monroe, pues la realidad es que se ha ido transponiendo, es un spin-off, una extinción del Empire que ha superado a la empresa. Los Estados Unidos es una nación bañada en sangre. Y lo digo porque desde el nacimiento de Estados Unidos, en sus 240 años, ha habido más de 200 guerras. Más de 200 guerras. Y solo tomo el periodo de 1945 a el año 2001, de 248 conflictos que se han dado en 153 regiones del mundo, que muchas de ellas 201 han sido protagonizados por USA, es decir, un 81% de los conflictos. Por eso digo que es una nación bañada en sangre desde sus orígenes, porque empezó con las guerras contra los indios, sojuzgar y saquear tierras de nativos. No hubo mezcolanza como en el imperio colonial español, no hubo mezcla, no hubo desarrollo de una clase criolla mezcla del colono y de los nativos, hubo exterminio. Primero apartheid, encerrarles y después exterminarles. Luego ha habido guerras contra un vecino que yo quiero mucho, que se llama México, con la conquista de Texas, de California, de Nevada, de Utah, de Nuevo México, de Colorado, de Wyoming y de tantas otras partes del territorio que hoy llamado Estados Unidos de América, USA, que en realidad es de México. Y, por supuesto, la guerra contra España en 1898 con las zarpas estadounidenses sobre Cuba y Filipinas. Ha habido fases en este imperio talasocrático del tránsito del expansionismo, el expansionismo que, como bien he dicho, fue desde su nacimiento
siglo XIX, hasta lo que llamamos el imperialismo. ¿Cuándo pasa Estados Unidos de expansionismo a imperialismo? En la entrada en la guerra de Primera Guerra Mundial del 14 al 18, en concreto en el año 1917. En esto que se llamó la Constitución de los Estados Unidos, tanto bélica como económica, la contribución bélica en la Primera Guerra Mundial fue relativa, pero la económica y la simbólica fueron brutales, porque ahí empezaron los créditos de guerra a los países de la llamada Triple Entente. La intervención siempre de los Estados Unidos ha sido una intervención justificada, o por razones nobles ideales. Llevar la democracia, dentro de unos días es el 20º aniversario de la invasión de Irak, donde se comprometieron no solo a acabar con esas armas de destrucción masiva inexistentes de Saddam Hussein, sino que se comprometieron a llevar la democracia occidental a Oriente Medio, bla, 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 bla. Y luego la duplicidad, algo que tiene el imperio talasocrático de los Estados Unidos. Lo que es permisible para Estados Unidos no lo es para nadie más. Por lo tanto, hasta el 1917, las relaciones entre los Estados Unidos y Europa se basaban en esta doctrina Monroe y, por lo tanto, la América para los americanos, es decir, para los Estados Unidos de América, pero esta agresividad innata, este afán de sangre, solo se manifestaba en el continente americano. Desde el año 17 en adelante, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que su intervención fue tan decisiva contra la Alemania nazi como lo fue la de la Unión Soviética, los Estados Unidos se convirtieron en potencia talasocrática global. 800 bases militares en el mundo repartidas. Y la United States Navy, varias flotas, que lo que se basan es en una doctrina de un despliegue militar talasocrático de la lógica de la contención, es decir, bases y flotas como contención, y creando un cinturón alrededor de determinados países que llaman países enemigos, ya que compiten con ellos comercialmente y les van ganando y por lo tanto devienen o se transforman en enemigos, o países que no acatan su sometimiento. El occidente globalista atlantista tiene una estructura político-militar en forma de cebolla. Hay un núcleo central en los Estados Unidos, la siguiente capa de la cebolla son los países anglosajones, UK, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. La siguiente capa son lo que yo llamo países vasallos, los países de la OTAN, Corea del Sur y Japón. Y la siguiente capa después de los vasallos son los países clientes, basados en un interés económico. Pues bien, todo esto basado en un plan mastodóntico de defensa de más de 886.000 millones de dólares, mientras, curiosamente, crece la pobreza en el país y empiezan a resquebrajarse las infraestructuras, textual, infraestructuras ferroviarias, infraestructuras de carreteras, infraestructuras sociales. Yo veo que no solo es el fin de la hegemonía unipolar, sino que es el fin, además, de lo que hasta ahora se basaban los imperios en la talasocracia. No saben competir, no saben o ni quieren jugar realmente a eso que predican de la libre competencia, a la libre concurrencia. O bien asesinan a los rivales y casi siempre por la espalda. Y por razones nobles, ojo. Bien, ¿y qué con la telurocracia, Javier? La telurocracia es un concepto en el que nos basamos, se han basado imperios continentales, he puesto el ejemplo del imperio, el antiguo Egipto, el antiguo imperio persa, la Alemania nazi, la Francia napoleónica contra la talasocracia del British Empire, y se basan en extensión de su territorio. Y la telurocracia actual, ¿cómo lo definiría? La telurocracia actual se basa más en que Eurasia, ese concepto, no necesita expandirse para sobrevivir, tiene todos los recursos, y nos basamos en esa trimultipolaridad entre Rusia, China y la India. En sí contienen todos los recursos económicos, sociales, para poder sobrevivir
sin necesidad de dominar, controlar, poner bases en ningún otro territorio. Simplemente con un comercio basado en una igualdad de oportunidades, siempre que se dé este desarrollo de la multipolaridad, para que no haya ni una dependencia del lado chino, ni una por eso el papel de la India con el sur global y futuro líder de los nuevos no alineados reequilibra el crecimiento de la potencia china, y el eje vertebrador entre China y entre la India es Rusia. O sea que el reino de las tierras, digamos, el reino de los mares, pues ya nos los explicaste con esta ideología anglosajona, digamos, que se traslada incluso a Washington. El reino de las tierras, pues es un reino milenario, ¿no? Porque finalmente la ruta de la seda, aquella ruta de la seda que existió, no se manejaba tanto por mares, sino por tierra, pasaba por Persia y llegaba hasta Europa, aunque sí pasaba por mar en la nave Nao, ¿no? Que llegaba a Acapulco, por ejemplo, para llevar las mercancías del otro lado hacia el Atlántico. Pero esta telurocracia estaría emergiendo frente a la caída de la teleurocracia. ¿Sería así, Javier? Y esta telurocracia estaría representada por el nuevo orden de la ruta de la seda. ¿Podría decirse así, Javier? Sí. Permíteme que haga una puntualización. Estaría emergiendo como poder global Eurasia, como potencia territorial telurocrática, frente a el gobierno occidental, que, si nos basamos en el Imperio Británico y después en los Estados Unidos, es eminentemente talasocrática. Talaso es el mar, los imperios navales, las bases militares en el planeta, y la telurocracia no necesita de las bases militares, son rutas terrestres, rutas ferroviarias, carreteras, porque se dan dentro, en el interior de un gran macrocontinente llamado Eurasia, y, por supuesto, hay que tener una flota más defensiva que en el sentido ofensivo. Por eso las rutas que se están abriendo, los corredores norte-sur, este-oeste que se están dando en Eurasia, son corredores telurocráticos. Y si bien tienen un soporte marítimo, el soporte marítimo fluvial es un soporte, no la base del imperio. Bien, y ahora sí, ya prácticamente hiciste el cimiento de tu explicación, fincaste las bases, y en este contexto que nos estás explicando, tanto geopolítico como histórico, como movimiento a través del tiempo, y que es necesario para entender, ¿cómo explicas o cómo ves o qué analizas de este apretón de manos que se dio Xi Jinping y Vladimir Putin en Rusia, por cierto? Hay muchos símbolos que analizar ahí. ¿Cómo ves desde este contexto que nos estás planteando esta reunión, pues quizá una de las más importantes para el mundo en cuanto al futuro que viene, ¿no, Javier? Yo te lo diría con las propias palabras que dijo Xi Jinping al despedirse de Putin. Le dijo: justo ahora hay cambios que no han ocurrido en 100 años. Luego lo voy a desarrollar. Estamos moviendo estos cambios juntos. Es el mundo multipolar. Porque, ojo, muchos analistas han hablado y centrando esta reunión en la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, la guerra en Ucrania es algo táctico, no estratégico. La guerra en Ucrania es circunstancial. En esta reunión se ha hablado de todo más importante que lo que es la guerra en Ucrania. La cumbre de Moscú, que por cierto, en uno de los días hubo un brindis, porque los chinos, tanto los chinos del Imperio Chino como los chinos de la República Popular China, porque no han abandonado sus tradiciones y su confucianismo, son muy ceremoniales, muy ceremoniosos y muy dados a los detalles de protocolo.
el brindis se hizo en Moscú, uno de estos días, en la sala en donde se reunieron Gorbachev y Reagan. Además, hay que tener en cuenta la fecha. Fue el lunes 20 de marzo, días después de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin, que ya dije en el anterior programa del viernes pasado, que para mí era un truco publicitario de la camarilla anglosajona con los Estados Unidos en la retaguardia. Y lo más importante, la fecha elegida, en vísperas de la vigésimo aniversario, que fue el 20 de marzo también, un 20 de marzo del año 2003. Los chinos eligieron el 20 de marzo 2023, es el vísperas del vigésimo aniversario de la invasión anglosajona de Irak en el 2003, que condujo, curiosamente, a horribles crímenes de guerra que la Corte Penal Internacional de La Haya hizo mutis por el foro. Tanto Washington como Londres admiten hoy, 20 años después, que la invasión de Irak en el 2003 fue ilegal a ojos del derecho internacional y de Naciones Unidas, basándose en acusaciones falsas contra Saddam Hussein, como era aquello de las armas de destrucción masiva, y como he dicho al principio, de democratizar Oriente Medio. Y curiosamente, esa fecha coaligó a quienes hoy día también siguen coaligados al imperio talasocrático: Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Polonia. Oye, también me está pasando el dato, antes de que se me escape, me está pasando, Shadi, el dato de que justo hace 40 años, también en marzo, Ronald Reagan, que tú hablaste de él, declaraba imperio del mal, ¿no? Ahí, y ahí ponía a sus amigos de Rusia, tremendo, ¿no? Sí, justamente por eso los chinos han elegido una fecha, porque hay que entender que cualquier fecha que eligen los chinos jamás es al azar. Y diría además que hoy día, para reiterar y desarrollar lo de la cumbre, y con tu primera pregunta, entrelazarla, ya no basta hoy día con enviar un par de cañoneras a un país o a un gobierno rebelde que no quiere ser vasallo, ni en la época ya de la tormenta del desierto, porque lucharon contra un ejército de cuarta categoría, que era el ejército iraquí. La naturaleza geográfica de Eurasia hace que la capacidad naval y aérea sea irrelevante, porque ¿cómo vas a dominar todo un continente que va desde Rusia, Siberia, China y la India? ¿Cómo lo dominas? ¿Con los barcos? No. Dispone además ese continente, Eurasia, de todos los recursos necesarios y no necesita expandirse para sobrevivir. Rusia y China, frente al discurso oficial de Occidente y el mainstream media, no necesitan, imperialísticamente hablando, expandirse con bases militares, con ocupaciones territoriales. Otra cosa son invasiones, que yo también critico, pero defensivas como supervivencia de su capacidad nuclear de respuesta. Pero para extraer recursos, Eurasia no necesita todo el aparato militar que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Los enemigos están acortando distancia. Esos imperios del mal que tú señalabas, China, Irán, Rusia, están acortando distancia, hacen ejercicios navales, curiosamente conjuntos defensivos, de coordinación defensiva militar. La Armada de la República Popular China, siendo una no talasocracia, ha superado a los Estados Unidos en número de unidades. Me responderán, pero bueno, Estados Unidos tiene 11 portaaviones y Pekín tiene 1. Pero Pekín no va a atacar a priori territorio de los Estados Unidos. Los Estados Unidos interfieren en el territorio del Mar de China. Para las nuevas rutas comerciales eurasiáticas, como es el corredor norte-sur, la ruta de la franja y de la seda, hay la necesidad simplemente de grandes infraestructuras en ferroviario, en carreteras, en agilización de los transportes de mercancías y en el desarrollo y en inversiones en industrias no especulativas, industrias además respaldadas por moneda
desestabilizando la zona y además creando unas interrelaciones económicas que les hacen no necesaria cada vez menos de lo que antes era la globalización liberal que empezó en el año 91 y que tenían esa dependencia de Reino Unido, de Estados Unidos, etcétera. Yo diría además que lo que se está desarrollando Xi Jinping, lo que se está haciendo con esta entente chino-rusa es el origen de han permitido o han convertido, y es lo que busca Xi Jinping, en que se le vea como imagen de paz, de pacificador, frente a unos Estados Unidos guerreros deseosos de sangre. Es decir, el origen, además, en esas nuevas relaciones que hacia la trimultipolaridad, Arabia Saudita mira hacia el este. Esto no significa que Arabia Saudita haya abandonado a los Estados Unidos, no. Lo que se está es tramando una serie de relaciones, porque, a ver, Mohammed bin Salman detesta personalmente, y me consta, a el presidente, al POTUS Biden. Pero la realidad es que va más de los quereres o de los no quereres personales. Es que el acuerdo de Arabia Saudita e Irán es un cuchillo clavado en el corazón de la estrategia de Asia Occidental de Estados Unidos. El acuerdo deja a Estados Unidos y a Israel gravemente aislados. De hecho, el lobby judío y amigos judíos de Nueva York me decían que el lobby judío está descontento con la nueva candidatura a nuevo mandato de Biden. No van a apoyar con fondos el lobby judío la candidatura de Joe Biden. China ha tomado la delantera a los Estados Unidos con estas acciones. Con el acuerdo, eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar, Javier. En esa reunión que estás describiendo con claridad en Moscú, se da a la par de un mundo muy extraño, un mundo en donde no solo Arabia Saudí se da la mano con Irán, sino que se ve al presidente Bashar al-Assad en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, aterrizar, cuando nosotros también acusamos por mucho tiempo que los movimientos takfiríes, extremistas, yihadistas, estaban financiados justamente por todos estos países ribereños del Golfo Pérsico, petromonarquías o monarquías feudales que inyectaban cantidades enormes de dinero vía también la inteligencia de Estados Unidos para desestabilizar, romper en pedazos Siria, y ahora vemos al presidente Bashar al-Assad ahí bajando en Abu Dhabi con todo y esposa, o vemos también a un expresidente de Taiwán viajar a la China continental. Todo esto, todas estas cosas raras, extrañas o incluso increíbles en otros tiempos, se estaban fraguando, se estaban contemplando, se estaban cocinando desde Moscú, Pekín, y se trataron en esta reunión, ¿o fue solo coincidencia, Javier? Totalmente, esto viene de mucho atrás. Hay un informe, os he enviado gráficos además de este informe del Instituto Peterson de los Estados Unidos, en los que se ve que desde la época de la presidencia de Trump, que inició él unilateralmente una guerra comercial contra China en el 2018-2019, ahí vamos a ver si lo fijáis ahí, que una guerra comercial que todavía dura. Los primeros perjudicados de esta guerra comercial también han sido los Estados Unidos, y con estos datos del Instituto Peterson se ve que las exportaciones de Estados Unidos a la República Popular China han caído un 23%. Es lo que vemos con la línea color azul. China se comprometía, cuando se hizo la tregua de meses después, en enero 2020, se comprometía a comprar 200.000 millones de dólares adicionales a los Estados Unidos en bienes y servicios procedentes de Estados Unidos, pero ojo, no se levantaban las sanciones por parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, esa línea de color naranja, que es la que se tendría que haber producido de superación del estancamiento primero y después caída
de las exportaciones americanas a la República Popular China con esta guerra ciega que inició Trump, se ha visto que no solamente no se ha cumplido esa expectativa naranja que veis ahí, sino que lo que realmente ha pasado, 5 años después de la guerra comercial, China continúa su lento desacoplamiento, es decir, los propios chinos han visto las orejas al lobo de la no fiabilidad de un partnership con los Estados Unidos. Luego vino, para colmo, el COVID, cómo atacó el COVID especialmente en China, cómo la política de COVID-0 todavía paralizó más China, pero es que los datos que están ahí y los que vais a poner, si los ponéis después, las exportaciones de Estados Unidos a China siguen todavía bajando. Las exportaciones manufactureras, todos esos gráficos que veis ahí, las exportaciones manufactureras de Estados Unidos en autos, en aviones, desaparecieron. Las ventas de semiconductores no solamente cayeron, sino que encima ahora con el presidente POTUS se están prohibiendo. La realidad es que China, y con eso Rusia, antes de cualquier intervención, han visto la necesidad de diversificar sus importaciones hacia otros proveedores. Y le ha venido a China como anillo al dedo la intervención militar rusa en Ucrania, porque se ha vinculado todavía más a este nuevo importador. La relación bilateral de China con Estados Unidos, para perjuicio de los propios americanos, sigue deteriorándose, porque si bien en el 2022 me podrían decir, bueno, pero es que hubo un récord en el 2022 de venta de productos agrícolas norteamericanos a China. Es falso. En esas gráficas se ve que no crecieron para nada por encima de lo que se crecía hasta el año 2017, hasta la llegada de Trump a la presidencia. Pero ha sido ese crecimiento en venta de productos agrícolas americanos no por el número, la cantidad, sino por el incremento inflacionista del valor de los precios, no por el volumen. Y la realidad, además, es que se está produciendo en los Estados Unidos, con estos aranceles de represalia chinos que se hicieron como contraprestación a los aranceles de ataque de Trump, en respuesta a estos 300.000 millones de contraproductos chinos, se ha producido una caída, una disminución de la propia competitividad de los Estados Unidos, asociada a algo tan claro como el incremento de costes de insumos, más piezas y a componentes que necesitan las empresas norteamericanas. Por lo tanto, la tregua, ese acuerdo 2020, no sirvió para nada. Ese acuerdo de fase 1 que decía Trump dejaba casi todos los aranceles de los dos países en su lugar. Y las compras chinas de esos 200.000 millones tampoco se produjeron. Luego, repito, vino la pandemia, el impacto COVID en China, las restricciones cero COVID, y por lo tanto no se alcanzan los niveles proyectados. Y ojo, el PIB de la República Popular China creció, mejor dicho, solo, mientras los de Europa estaban a cero o menos o en niveles negativos. En el 2020, año 2020, creció un 2,2. En el año 2021 creció un 8,4. Al cierre del 2022 creció un 3%, teniendo en cuenta, además, la inflación. Algo que significa los Estados Unidos... ¿no? Algo que significa la guerra en el sentido no la guerra militar, sino la guerra de odio o la guerra de envidia, no lo sé. El factor psicológico creo que es muy importante porque el crecimiento de China de 5% contra el crecimiento de Estados Unidos y de Europa de ni siquiera un 1%, eso va a traer pues una avalancha pues no de venganza, pero sino de querer o arañar ese poder económico, y eso pues trae problemas, Javier. No nos pongamos freno y nos moderemos. Sí, va a traer está trayendo venganzas. Es una guerra que se está calentando y se está abriendo cada vez más. El punto más caliente, por ejemplo, es el de los semiconductores. China ha llevado a los propios Estados Unidos ante los tribunales de la Organización Mundial del Comercio
les ha acusado a la administración de Washington actual, a la del POTUS Biden, de destruir el comercio mundial y querer liquidar sus reglas. Estados Unidos incluso ha prohibido vender los componentes necesarios para fabricar chips, una de las desventajas chinas frente a territorios como Taiwán, territorio que China considera, y las convenciones internacionales y los propios Estados Unidos desde Nixon así consideraban, que lo que puede justificar anhelos de la República Popular China de reunificarse, tan válidos como los anhelos de la reunificación alemana, la Wiedervereinigung. ¿O es que los anhelos de la reunificación alemana son válidos y los anhelos de la reunificación china no son válidos? Seamos coherentes, si nos parecen unos válidos, los otros también. Además, un juez ha llegado a autorizar, y un juez, estoy hablando no chino, un juez occidental, a autorizar a China a imponer aranceles a Estados Unidos por valor de 635 millones de dólares por los daños causados a los exportadores chinos. Y en el caso de la aviación sucede algo parecido. Es decir, antes China, en el tema de aviación, jugaba 50-50, 50%, 50%, con compras a Airbus, de la Unión Europea, y a Boeing, de los Estados Unidos. Pues hace unos meses, tal como están las cosas, las aerolíneas estatales chinas han adquirido aeronaves por valor de 40.000 millones a Airbus. Incluso China ha sancionado a un ejecutivo de la división de defensa de Boeing por la venta de armas a Taiwán. Se está poniendo la cosa muy fea. Es decir, sustituir importaciones de servicios USA por importaciones de servicios de otros países, en este caso de Rusia o de la India, es algo que ya viene fraguándose desde hace mucho tiempo, y todo esto va en detrimento de la economía occidental. En detrimento de la economía occidental. Porque... Ahí me quería parar un poco, Javier. Detrimento de la economía occidental, me imagino que nos vas a decir, y de una vez te la aviento ahí la pregunta, ¿no? En medio de esta reunión Xi Jinping-Putin de altísimo nivel, donde seguramente se deciden cosas para el futuro de la humanidad, se está cayendo el mundo, Javier, se está incendiando el mundo, Javier, se está, está en llamas Francia, y esto es un problema grave empezando para los países que están ahí junto. Yo precisaría, se está cayendo el mundo occidental. La crisis bancaria occidental sigue. Hoy las bolsas en Europa, empezando por el DAX alemán, han cerrado con pérdidas con el Deutsche Bank y con el Commerzbank. El alto directivo del Deutsche Bank dice que no es comparable a la situación de Credit Suisse. De hecho, han ido clientes de Credit Suisse a Deutsche Bank, pero la situación de la economía financiarizada y especulativa de Occidente no es lo mismo que la economía industrializada y de infraestructuras de Oriente. Además, Occidente tiene unas monedas, el dólar, el euro, la libra, que son monedas fiduciarias que tienen cada vez menos respaldo, o ningún respaldo en relación a sus volúmenes, con elementos tangibles como son el oro o las materias energéticas, y en cambio China, Rusia y la India cada día tienen más reservas de oro, preparándose para conflictos a largo plazo. Cuando yo leía hace años un libro que he intentado buscar estos días, pero bueno, por circunstancias personales no lo puedo encontrar, de Paul Kennedy, que publicó hace unos años un libro llamado Auge y caída de las grandes potencias, recordaba, y he tomado notas que tenía antiguas, que muchos factores explican el crecimiento y el decrecimiento de los imperios. Y se fijaba en una relación que muchos analistas hoy día no tienen en cuenta ya, pero habría que retomar, que es la relación entre lo interno y lo externo, entre la expansión y lo que se llama el frente interior de cada país. Porque cuando se habla del poderío militar, se necesita de la riqueza y del crecimiento para sostener el poder militar, y el poder militar para adquirir y proteger la riqueza. Además de la fortaleza de los ejércitos, se requiere el uso eficiente de los recursos económicos y productivos. Por lo tanto, cuando Sergei Lavrov
dice que no se trata de Ucrania en absoluto, sino del orden mundial, cuando tú me preguntas qué se está resquebrajando, sé que se está resquebrajando la hegemonía unipolar de Occidente. Y sin una economía pujante, como es lo que está pasando en Occidente, es muy difícil mantener un poder militar externo, ahí hablo de lo externo, y sin que esa economía genere beneficios reales, es muy complicado mantener la estabilidad política interna, y luego hablaremos de Francia. Cuando alguien como Larry Fink, en su carta anual, hace unos pocos meses, es el CEO de BlackRock, hablaba ya de la crisis bancaria actual, y dice el CEO de BlackRock, el símbolo de Occidente, la crisis bancaria actual otorgará mayor importancia al papel de los mercados de capital. Diferenciemos bancos, mercados de capital. A medida que los bancos se vean potencialmente restringidos en sus préstamos o a medida que sus clientes se den cuenta de los desajustes entre los activos y pasivos de la banca de Occidente, probablemente acudirán en mayor número a los mercados de capital para obtener financiación. Él está barriendo para adentro, él está barriendo para los fondos de capital, para las equities, porque lo único que se va a producir es, primero, una mayor concentración bancaria, van a quedar menos bancos, con esa regla del too big to fail, es decir, demasiado grandes para caer, cuanto más grandes, más rescates con recursos públicos, aunque se detraigan luego de servicios como seguridad social, como puedan ser pensiones, como pueda ser educación, como pueda ser sanidad. Luego, esto da carta blanca a malas gestiones bancarias como las que estamos viendo. Además, si hay mayor poder de los mercados de capital sobre el mercado bancario, son mercados muy desregulados y a menudo con un apalancamiento muy preocupante y sin control. Por lo tanto, más de lo mismo, más a peor, pero Larry Fink se frota las manos. Hubo una mala salida de la crisis, no me canso de repetirlo, en el 2008. Los bancos centrales y sus políticas de salvar primero bancos con dinero público, luego con la pandemia del COVID y entre la crisis de 2008 y pandemia del COVID, políticas expansivas de los bancos centrales, las llamadas quantitative easing, que lo único que iban es o a recompra de acciones de grandes compañías por parte de los ejecutivos, no iban a desarrollo industrial, desarrollo hacia la economía real, o a compra de bonos y de obligaciones, como dije en el anterior programa. Es decir, se ha estado haciendo la vista gorda al reparto de beneficios de accionistas sin mirar cómo están los balances de los controladores de esas sociedades. Luego veremos lo que supone todo el desarrollo de lo que está pasando con este plan de paz de la República Popular China. Si me permites, toco ese plan de paz con unas pinceladas, porque sería pensemos que en principio cuando se anunció ni Rusia ni Ucrania le gustaba este plan de paz. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora, en este segundo día de la visita oficial que se produjo, esta presentación ante Putin con detalle y en Moscú, ya lo consideró Putin un buen punto de partida para negociar. Y dijo, creemos que las disposiciones del plan de paz presentado por China están en consonancia con los enfoques rusos y podrán tomarse como base para un acuerdo de paz. En principio, la propuesta china, repito, no gustó a las dos partes. Zelensky pide que no se levanten las sanciones jamás a Rusia, aunque se restaure la soberanía territorial de Ucrania, incluyendo Crimea, cosa que no va a pasar nunca en el pensamiento de la Federación Rusa. Es decir, el Donbass, que en un primer momento con los acuerdos de Minsk se habrían solventado en la integridad territorial de Ucrania, con una autonomía y con un respeto hacia las minorías rusas en Ucrania, no habría llegado a lo que se ha llegado. Y por supuesto Crimea. Por lo tanto, este plan de paz, que no creo que vaya a tener mucho recorrido, a pesar de que se va a invitar al presidente de España para que vaya, luego también. La realidad, para terminar, que en ese tema, lo que está pasando en Ucrania
va para largo. Se están acumulando reservas de tropas ucranianas, unas 70.000 tropas en la zona de Bakhmut. Todos los analistas decían que se abandonase Bakhmut y que se concentrasen en la contraofensiva a partir de primavera-verano. Los rusos aparentemente han parado el desarrollo de la ofensiva, tienen el 73% de la ciudad, les queda ese 16% que está en manos ucranianas, no avanzan, y yo creo que es porque además no quieren, no porque no puedan, y cuando estén concentradas todas las tropas ucranianas, que ya llevan 70.000, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Porque es una pausa táctica. Es una pausa táctica. Pero repito, lo que se juega en Ucrania es táctica, no es estrategia. La estrategia son los acuerdos entre Rusia, China, Irán, la India. Eso es estrategia. Muy bien. No te me vas a ir si no nos explicas por qué las llamas en Francia. ¿Cómo empezaría? Es decir, la crisis bancaria en Occidente es algo más que una crisis bancaria. El presidente Macron, que se especializó con una tesis de Maquiavelo, ha olvidado mucho a Maquiavelo. Está tan olvidado las lecturas de Maquiavelo, tanto del Príncipe como los discursos de la primera década de Tito Livio, porque su práctica cada vez es peor. Muy chistoso, Macron. Una verdadera... Sí, es muy chistoso, pero Francia cada vez se está incendiando más. Se está incendiando más, y por más que quieran diferenciar las élites francesas, que eso no es el pueblo, sino que es la masa, que Macron, gritan ya pancartas Macron a la guillotina, el concepto de violencia que se está desarrollando es el resultado de cuando un gobierno legítimo como el de Macron, un gobierno legal como el de Macron, empieza a perder la legitimidad, con sus prácticas, porque sus prácticas en ningún momento anunció, ni en sus programas electorales, ni en sus políticas de campaña, que iba a hacer lo que está haciendo. No olvidemos que Macron procede de los grandes grupos financieros, de los Rothschild y compañía, de sociedades que estarían muy de acuerdo en totalmente privatizar todo lo que se pueda privatizar en el tema pensiones y hacer business con las pensiones, como se hicieron business con las pensiones en Chile en la época de Pinochet. Y luego los resultados de lo que han dado los planes de pensiones privadas del gobierno de Pinochet para los ciudadanos chilenos. La realidad se está incendiando porque la situación de Francia cada vez es un actor más de segunda o de tercera o de cuarta a nivel internacional. La popularidad la está perdiendo cada día que pasa, está viendo un aislamiento, una soledad de Macron, de ese príncipe, cada vez es menos reformador, refundador de la República, como se proclamaba, y cada vez se está convirtiendo en un, no quiero decir la palabra tirano, pero las violencias que se están produciendo en las manifestaciones por ambas partes es preocupante. Es muy distinto un gobernante cuando quiere ser temido. Un gobernante mejor tendría que buscar ser respetado, pero cuando busca ser temido es un paso más cuando deja de ser temido a ser detestado. Son categorías. Primero, debiera de preocuparse de ser respetado, de crear un ejemplo, de tener una reputación de hombre coherente. Cuando pasa a la incoherencia, se convierte en, o busca tomar decisiones y ser temido con la violencia de la policía. Pero cuando se abusa de eso, es cuando empieza a ser detestado. ¿Y cuando ya es insoportable a la ciudadanía? Cuando empieza a tocar el patrimonio de sus sujetos. Todo esto lo dice Maquiavelo en El Príncipe, que supuestamente hizo una tesis el señor Macron cuando era estudiante. Y en la otra obra que tiene Maquiavelo, en los discursos de la primera década de Tito Livio.
A lo mejor se la situación de la popularidad, bueno, no lo sé cómo se hizo, pero en Javier, la Francia... Esto que estamos viendo ahí de las manifestaciones me preocupa mucho, porque esto no podría ser los primeros dibujos de la década de los 2020, por decirlo así, los primeros indicios de una extensión en todo el mundo de protestas en muchos países del mundo contra todos estos gobiernos que no defienden a los pensionados, porque ese es el punto débil de pues prácticamente muchas sociedades del mundo. Los gobiernos no están defendiendo las pensiones, no están defendiendo a los que trabajaron, a los que nos sostuvieron por mucho tiempo, económicamente, socialmente, anímicamente, psicológicamente, es decir, nuestros padres y nuestros abuelos no los están defendiendo, y lo que estamos viendo en Francia podría ser el primer aviso de una explosión global de protestas. Volvamos a decir el término global. Hay muchos mundos. Las protestas se están concentrando en Occidente, y por las razones de la estructura económica de Occidente, y además porque Occidente está dominado por los que muchos llaman los propagandistas del régimen de la Agenda 2030. Es decir, si empezaron en una primera fase después de la crisis del 2008 a que se aceptase, se normalizase la pobreza por las buenas, es decir, hay pobres y hay ricos, y por lo tanto los pobres que se conformen. Pero es que se ha pasado a un escalón más, es decir, ya no es por las buenas, es por las malas, se justifica la pobreza. Se está produciendo algo que Maquiavelo decía, muy peligroso en cualquier gobernante, la oposición entre el palazzo y la piazza. ¿Qué es el palazzo y la piazza? El palazzo es el sitio del gobierno, la sede del gobierno, y la piazza es la calle. El palazzo es la legalidad. En estas democracias maravillosas occidentales se llega por elecciones, los programas no son vinculantes, pero de no ser vinculantes, no solo de donde digo Diego, sino que además se sacan de la manga reformas que han sido, por así decirlo, tratadas con los votantes. Se basan en una legalidad, pero una legalidad que con la práctica va perdiendo legitimidad. Y gobernar, he dicho antes, es hacerse creer, y es actuar, también es afirmar y a veces disimular, por supuesto. Pero lo que no puede hacer Macron, como está haciendo, es ser gerente y agente provocador. Porque hay virtudes, como decía, la virtud Maquiavelo, la virtud para conquistar el poder, pero también hay que tener virtud para conservar el poder. Y lo que estamos viendo es que se camina hacia la pérdida de lo que Maquiavelo decía, la astucia fortunata. Es decir, llegó al poder como de la nada, repitió en el poder como de la nada, prometía que era un gran reformador. ¿Y quién realmente sostiene el poder? Las oligarquías sostienen el poder un tiempo, pero cuando hay disturbios, cuando hay inseguridad a sus inversiones, las oligarquías abandonan al que era antes el gobernador legítimo, que empieza a ser gobernador terrible hasta ser gobernador detestado, y el único sostén que le queda es el pueblo, y si el pueblo se le pone de frente, ya no cabe con disimular y con simular, porque sí, la política es un gran teatro, pero tiene límites. Y la reforma de las pensiones en Francia es por el momento, es decir, después de la crisis no resulta del después de la crisis provocada por la pandemia y el experimento pandémico del COVID, después de el encarecimiento de las energías, de la calefacción, gas, luz y de los costes energéticos a las empresas. Si a todo eso le unes ahora un momento inoportuno de acometer una reforma de las pensiones que además es injusta, los dominados, decía Maquiavelo en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, tienen la ciencia de la dominación, es decir, la multitud es más sabia que el príncipe,
porque se puede equivocar en términos generales, pero no en los detalles, cuando no tienen que llevar a su cesta diaria lo que estaban llevando hasta entonces, cuando hay trabajadores cada vez más pobres, trabajadores con trabajo, ya no hablo de parados, hablo de trabajadores que no llegan a final de mes. Y luego encima ven que todo su esfuerzo, cuando lleguen a mayores, si no les mata otra nueva plaga que surja, pues no van a poder llegar a vivir tampoco su jubilación. Y por lo tanto, ese prurito elitista que dicen algunos, incluso algunos amigos míos en Francia, es que esto ce n'est pas le peuple, no es el pueblo, c'est la masse. Por favor, bajar a la tierra un poquito, porque aquí estamos viendo esta multitud que dicen el pueblo es multitud ordenada y en el marco institucional, pero es que las instituciones se están haciendo jirones con políticos que solo gobiernan mirándose el ombligo y hacia una élite. El pueblo, cuando no ve una representación en las instituciones, salen a las plazas. Esto de más en Francia, por Dios, además, las tradiciones de la Revolución de 1789, 1792, 1830, 1848, 1870, vamos, tienen tradición ya pero no lo quieren ver, no luchan los gobernantes por hacer un pacto de creencia. Pacto de creencia, yo digo que se hagan, sus políticas se expliquen y se hagan creíbles. No, lo intentan hacer manu militari. Y más bien increíbles, ahí nos están poniendo en pantalla una crítica en un Twitter que le hicieron a Macron, de que pide a la población que por favor que tenga austeridad, que no gaste mucho, y de pronto pues se voltea a ver la mano y trae su reloj de $80,000 o euros, y de pronto lo desaparece como mago Macron. Fíjate nada más todas estas cosas. Javier, pasemos al siguiente tema, que es pues el último. Frente a todo esto, ¿la OTAN se nos está empantanando o cómo la analizas tú? Porque no solo es Ucrania, me imagino, sino está en un pantano, se metió en un pantano, no sabrá cómo salir, y si sale como monstruo. ¿Qué nos explicas de todo esto? Yo me baso en un informe que he leído en Político, muy bueno, por cierto, que lo recomiendo, del 18 de marzo. En ese informe que os voy a resumir, se veía la situación de cómo están los fondos de la OTAN, es decir, hay un dicho en español que tiene que ver, es un dicho taurino, muy cruel además, porque hubo un torero llamado Manolete, que murió hace un siglo, justamente en una plaza de toros, y se dice ese dicho: Manolete, si no sabes torear, ¿pa' qué te metes? Entonces, el tema de la OTAN, los aliados occidentales están preocupadísimos por la disminución de fondos de guerra. Repito, los fondos de guerra, las economías tienen que ser prósperas y tienen que tener dinero para enfrascarse en batallitas. Justo cuando la OTAN busca compromisos para nuevas reservas y tropas a lo largo del flanco este. A ver, la frontera del este necesita, según los grandes pensadores que tiene la OTAN, de almacenamiento de equipos, de fuerzas de acción rápida, tiene problemas de reabastecimiento en cantidad y en calidad y en rapidez. Y la OTAN a todo esto tiene que convencer a sus aliados que en esta crisis que se está teniendo económico-social en Occidente, se incrementen los soldados, se incremente el entrenamiento, se incremente y se mejore las infraestructuras militares, se incrementen las armas y municiones y proyectiles, y además que sean de calidad, no como hasta ahora. El ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para Asuntos Europeos y de Política de la OTAN, además se permitía hacer una comparación, no recuerdo bien la frase exacta, pero era más o menos, quería decir que aquí invitamos nosotros los Estados Unidos a un picnic a todos nuestros partners europeos, y claro, todos ellos llevan papas fritas, las más baratas, y las bebidas más baratas, y en cambio no se comprometen a traer el chuletón, Bueno, es que, a ver, se pretende que en primavera la OTAN tenga ya preparado, necesitan, voy a hablar con los términos que en el informe ellos mismos han dicho, se necesitan 300.000 fuerzas de la OTAN para la batalla del este, como ellos dicen. Fuerzas que tienen que tener además mucha coordinación
y mucho engatusamiento de los gobiernos y aceptación de las poblaciones para detraer dinero público para las batallitas de la OTAN. Y estos niveles de preparación son 3. Según Heinrich Braus, secretario general de Política de Defensa de la OTAN y Planificación de Fuerzas, en un primer momento de esos 300.000 se necesitarían 100.000 soldados preparados para moverse en 10 días, 100.000, primer nivel, 100.000 en moverse en 10 días, que tendrían que provenir de Polonia, de Noruega y de los estados bálticos, es decir, Estonia, Letonia, Lituania. Hay algunos de estos estados que casi se tendría que ir la mitad de la población. Luego, habría que incluir además a los llamados grupos de batalla internacionales, que son mercenarios pagaditos, pagados. Luego, un segundo nivel. El segundo nivel, otros 100.000 para respaldar a estos soldados listos desplegarse en 10 días para ser la retaguardia en Alemania, en Chequia, en Eslovaquia, en Italia, y que tuviesen una movilidad de 10 a 30 días. Es decir, los planes militares hoy día se hacen, no sé quién es el que desarrolla todas estas grandes ideas, pero vamos, basadas en una realidad de película de Hollywood. Se tienen que mover tan rápido, en un mes requiere mucha gente, muchos equipos, capacitación y much money. Y lo que está faltando es el money. Se necesita, por lo tanto, reclutamiento y un incremento en reclutamiento y un incremento de los gastos de defensa aliados. ¿Se va a reclutar a los jóvenes europeos para las batallas de la OTAN? ¿Se van a incrementar todavía más los gastos de defensa? Porque otro excomandante, porque todo esto lo hacen exsecretarios, excomandantes. Excomandante del ejército de los Estados Unidos, Ben Hodge, dice la preparación y pone 2 ejemplos. Un batallón de artillería necesita disparar calidad, además, municiones de calidad, balística de calidad, para mantener sus niveles de competencia. Tiene que haber empresas que se dediquen en Europa a incrementar esta capacidad de producción de balas de calidad. Por lo tanto, se detrae la poca industria que hay en Europa para hacer balas y para hacer municiones. Y luego me habla del batallón de tanques. Y el batallón de tanques, dice Hodge, necesita ejercicios continuos para alcanzar, demostrar objetivos, competencias en movimiento día y noche, alcanzando objetivos móviles. Es decir, oye, hay que traer a Mota, como ¿no? reconoce la directora... Javier, hay que traer a Mota. Si usted no está viendo, Mota es un comediante de España que estaría genial, ¿no? Porque, oiga, están disparando con balas de mala calidad, caen y explotan. Luego, los que tiran no le atinan, le tiran a otro lado. Y Dios, pues estás poniendo tremenda las cosas, ¿no? La propia Stacy Pettyjohn, directora del programa de defensa del Centro para la Nueva Seguridad de Estados Unidos, ha reconocido que las municiones acumuladas a bajo precio que tiene la OTAN no sirven para nada. Y para esto, Jens Stoltenberg, este futuro premio Nobel de la Paz, dice que los aliados tienen que intensificar su trabajo y producir más armas en los próximos meses, formar más soldados e invertir mucho más dinero público en eso. Y mientras tanto, repito, la crisis bancaria occidental y la sonrisa de Xi Jinping en el Kremlin. Eso, fíjate, con eso cerramos. Oye, pues qué importante todas las cosas. Nos gusta mucho como si te subieras un avión y le das la vuelta así al mundo, vas recorriendo, nos los vas dibujando. Y lo peor es que el mundo como lo vamos dibujando va cambiando cada semana y esto está increíble, ¿no? No se antojaría para hace unos 30, 40 años que el mundo cambiara así tan rápido. Pues tu conclusión, Javier, y nos vamos, ponle ahí la cereza del pastel, por favor. Permitirme, además de lo que ha pasado estas últimas horas, que he dicho antes con los bancos, pero es que además el mercado de renta fija de los Estados Unidos, es decir, el propio JP Morgan, ha reconocido que los bonos del Tesoro se van a enfrentar a la peor liquidez desde el año 2020. Todo esto, es decir, bancos, mercados de renta fija, volatilidad y falta de liquidez, y luego una proyección que para el próximo junio de impago, lo que se llama el default,
de la deuda de los Estados Unidos como posible default. Y yo, para terminar, digo, ¿qué pasaría además si la República Popular China empieza a vender gran porcentaje de su participación en los bonos de deuda de los Estados Unidos que posee? Esto dispararía todavía más la inflación de Estados Unidos y la desconfianza del inversor hacia estos títulos. Yo creo que las demandas de colaterales están llevando a la quiebra a los fondos de pensiones. Ojo, fondos de pensiones que luego Macron dice que se abandone el sistema público de pensiones o que se incremente con fondos de pensiones que van a tener problemas si caen con estas demandas de colaterales y con estas caídas de los mercados de renta fija. Es decir, ¿estamos gobernados por ciegos, sordos o mudos, o todo a la vez, o los intereses particulares de quienes gobiernan priman sobre los intereses generales de los gobernados y pasa lo que está pasando? Qué buena conclusión, o todo a la vez. Javier, muchísimas gracias por esta conferencia, por este masterclass semanal, y te agradecemos mucho. Javier, te mando un abrazo grandote y gracias, la audiencia te lo va a agradecer demasiado. Nos vemos hasta la próxima, y a usted, a ti que nos ves en tu tablet, en tu teléfono, a través de podcast de las diferentes redes sociales, pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos, buenas noches.